Bueno, muy bien. Qué calor, mi querido amigo. Qué calor, don Julio. Se Sí. viene, don Julio, una lluvia para la mitad de la semana. Pero Dios mío, pero yo eso quiero porque ya no sé, ya andé de cupata. Ojalá, che, ¿eh? Hace mucho calor, mi querido. Quiero vender, don Julio. ¿Sabe qué? Quiero vender Sí. piletas. Piletas. Pues sabes que yo creo que esa gente estará haciendo buen trabajo, ¿eh? Pero sería muy interesante si es que no nos falla el agua, ¿verdad? Yo sábado tuve problemas justamente de provisión de agua en mi casa. Con razón. ¿Por qué? Qué No es así, la maleta también, agua sucia, hay que tener mucho cuidado, Pagan a tu cuenta y no voy a poner clandestino. Espera, vos sabes que... Don Julio, la gente se queja, don Julio, y ¿sabe qué? Pone clandestino. Eso también, Y también la energía eléctrica, hay que siempre declarar la cantidad que uno utiliza. ¿Sabe lo que hay problema, don Julio? Con las aguateras, porque se va la luz y no hay agua. Bueno, eso pasa hacia Roque Alonso, Limpio, La Maré, Villa San Pablo. Sí. Y por ahí. Bueno, muy bien. Vamos a destinar este segmento entonces para el plagueo. A ver, ¿quién tuvo corte de energía eléctrica? Pueden llamarnos hasta el 220-908. Coméntenme, porque evidentemente se viene un verano con mucho calor. Así que a tener en cuenta, Bueno, muy bien. Aparte de eso, aparte que no se bañó, se le cortó el agua. Bueno, ¿qué más me cuenta, señor? No, usted lo que no se bañó, yo sí me bañé. Bueno, yo no me bañé. Un rato no mango. Pero que yo me bañé con agua caliente, gracias a Dios. Agua caliente con este calor. Sí, porque su termostato tiene que poner al revés. No me digas. Sí. Vos sabés que yo prefiero, sabés que directamente cargar una latona con agua, ponerle una bolsita de hielo, porque hace mucho calor, mi querido. Bueno, muy bien, a pesar de eso, pasamos bien, por supuesto tenemos salud, lo más importante. Vamos a hacer una sopa deliciosa. Vamos a utilizar poroto manteca pequú, voy a convertir en una rica sopa, ya tengo preparado acá mis emplas hechas. Coloco acá dentro de la sartén un soplito de aceite. Ya vamos a empezar a elaborar nuestra rica sopa, Un poco de aceite y ya en el aceite voy cargando justamente un poco de cebolla picada, que ya tengo acá con un diente de ajo también. Una pregunta rapidito de su cocina. Señor. ¿El aceite tiene que estar caliente o no caliente para tirarle la cebolla? No hay necesidad. El aceite tiene que tener una temperatura adecuada si vamos a llegar a la fritanga, es decir, si vamos a freír. Como en el caso de la tortillita de zapallo que voy a preparar también para acompañar esta sopa, Nada de carne, no quise preparar carne. Yo supongo que este fin de semana se comió mucho asado, así que vamos a evitar entonces el uso de la carne en la preparación de hoy. Antes que empiece lo serio, don Julio, señor, hoy tengo en mi colegio exhibición gimnástica y entonces me voy temprano. No me diga, estamos hablando de qué hora quiere retirarse, señor. Quiero retirarme 20 minutos antes.